Bueno, ya en este momento entonces estamos grabando la clase y les voy entonces a compartir la pantalla para, para que empecemos ya la clase de hoy. Me dicen si se está viendo ya la pantalla compartida o no. Sí, Sí, padre. Ahí ya se ve ya se ve la pantalla compartida, ¿cierto? sí, padre. Perfecto. Bueno. Ahí se ve mejor, se ve bien ahí. Eso. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, voy a regresarme aquí a una diapositiva. Eso. ¿Cómo buscar una cita bíblica? Algunas de las personas que están en el curso pues ya lo saben hacer, pero de todas maneras pues como en atención también a las personas que apenas están iniciando un curso bíblico, entonces les voy a ir explicando. Les había dicho que tengan la Biblia en mano, entonces si pueden ir teniendo la Biblia ahí para que vayamos también mirando un poquito, lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces, ya con la Biblia en la mano, ¿cómo buscar una cita bíblica? Entonces aquí nos dan algunos ejemplos. Vamos más o menos como a ubicarnos con la Biblia. En el primer libro de la Biblia, primer libro, en el Génesis, vamos a ir a mirar el capítulo 2. Es el primer libro del Antiguo Testamento. Entonces nos vamos al comienzo del libro. Y entonces, a ver, cuando abrimos la Biblia, eso en cualquier versión de la Biblia es igual. Los capítulos siempre van a ir con un número grande, un número más grande, y los versículos van con unos números pequeños. El número grande es con el que comienza el capítulo. Por ejemplo, el libro del Génesis, no vayan a buscar hasta el final, pero se los digo yo, el libro del Génesis tiene 50 capítulos, 50 capítulos. ¿Por qué es importante que sepamos buscar las citas bíblicas? Porque cuando alguien nos dice de buscar una cita bíblica o estamos leyendo un libro de espiritualidad o algún libro que tiene algunos temas y quiere fundamentarlos también o iluminarlos desde la Biblia, pues nos ponen ahí entre paréntesis las citas bíblicas. Entonces, para que sepamos también hacer este ejercicio nosotros, incluso nuestra propia lectura individual, cuando estamos orando, cuando estamos meditando la palabra de Dios, es importante que sepamos buscar las citas bíblicas. Entonces, en toda la Biblia, todos los libros van por capítulos. No todos los libros tienen la misma cantidad de capítulos. Por ejemplo, Génesis tiene 50 capítulos, pero por ejemplo el libro del Deuteronomio tiene 34. Bueno, eso ya poco a poco cada persona se va a ir familiarizando. Entonces estamos cómo buscar una cita bíblica. Cuando mirando aquí la diapositiva, si van mirando la diapositiva, por ejemplo, ahí dice Génesis 2. Recuerden que no se pone toda la palabra Génesis. Ya sabemos que cuando encontremos una G y una N, significa Génesis, la abreviatura. En algunas Biblias puede variar la abreviatura, pero no importa, más o menos es así. No van a poner la palabra completa Génesis en un libro que estemos leyendo. Entonces, si dice Génesis 2, así solamente, eso nos está indicando que debemos leer el capítulo completo. Si ustedes miran en la Biblia que tienen ahí, el capítulo 2 del Génesis dice, el número 2 está grande, el número 2 es más grande, y hay un uno pequeñito, que ese es el primer versículo. Y si uno le echa una ojeada, nos vamos a encontrar que ese capítulo, el 2 del Génesis, capítulo 2, tiene 25 versículos. Cuando nos dicen que leamos el capítulo 2 o que solamente esté señalado Génesis 2, significa que tenemos que leer el capítulo completo. Y así puede ser para el capítulo 3, para el capítulo 4, para el que sea. Nos están diciendo que es el capítulo completo. Luego vamos a la siguiente cita. Si quiere, vamos buscando en la Biblia Génesis 12. Génesis 12, 1:9. Génesis 12, 1:9. Algunas personitas les va a parecer esto como muy básico y dirán, bueno, pero es que esto ya lo sabemos. Claro, las personas que tienen experiencia de estar en la iglesia, de participar en algún grupo, su propio camino de fe, en fin, saben hacer esto. Pero otras personitas, de pronto todo esto es novedoso. Y aunque sepamos, los que ya lo saben, pues siempre podemos aprender cosas nuevas, porque hoy vamos a explicar aquí muchas cosas.
Génesis 12, versículos del 1 al 9. ¿Y qué nos dice en la Biblia? Si más o menos miramos, es la vocación de Abraham. Ahí ven un detalle bien particular, que ahí no dice Abraham con H, A, I, N o M en algunas traducciones, sino que dice simplemente Abraham. No es Abraham, sino Abraham. ¿Por qué? Porque todavía Dios no le había cambiado el nombre, porque Dios le da un nombre nuevo. Abraham se llamaba Abraham, lo llamará Abraham, que significa padre de muchedumbre o padre de multitudes, ¿no? Porque Dios le hace una promesa que tendrá una descendencia muy grande, que si es capaz de contar las estrellas, un día en la noche él sale, el Señor le dice que mire las estrellas y le dice, si quieres, si puedes, cuenta las estrellas y así será tu descendencia. O también como las arenas de las playas marinas. Bueno, aquí estamos en la vocación de Abraham. Entonces el capítulo 12 es el capítulo, el número entero, el número grande, perdón, el número 12. Y nos están diciendo que hay que leer del 1 al 9. Entonces ustedes miran el versículo 1, que es el número pequeñito, y se van yendo así mirando despacito, despacito, hasta que llegan al versículo 9. En el versículo 9 dice, Abraham se trasladó al Negev por etapas. Bueno, y ya en el versículo 10 dice, en el versículo 10 dice, pero sobrevino una carestía en el país y como el hambre apretaba, Abraham bajó a Egipto para residir allí. Yo estoy haciendo alusión a esto, pero es para explicarles. Este versículo ya no se lee en lo que nos han pedido, porque en la diapositiva dice claramente capítulo 12, versículos del 1 al 9. Entonces uno leería desde el 1, todo seguido, 1, 2, 3, 4, todos, hasta el versículo 9. Abraham se trasladó al Negev por etapas. Bueno, cada uno, pues la versión que tenga en la Biblia, alguna forma de expresión cambia, pero el sentido es el mismo. Abraham se trasladó al Negev por etapas. Bueno, entonces, hasta ahí nos están diciendo que leamos en el Génesis 12, 1, 9. Si vamos a la que sigue, Éxodo 3, 4, 6, vamos a buscar Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, después del Génesis. Después del Génesis. Yo les pido que cuando estén en casita, porque no dejen solamente, si quieren también avanzar y todo eso, no dejen por ahí la Biblia arrumadita por ahí o metida quién sabe dónde, y la sacamos solamente el sábado para la clase de Biblia, porque no se puede así. No, además porque la palabra de Dios es para que tengamos contacto cotidiano, porque, a ver, nosotros estamos en este curso de Biblia no para volvernos personas muy sabias, en sabernos cosas de memoria, en sabernos capítulos completos. Y voy a decir aquí una cosa para que nos quedemos un poco sorprendidos. Y no es garantía sabernos la Biblia o sabernos muchos versículos de memoria, garantía de estar caminando en la voluntad de Dios. Cuando el demonio tentó a Jesús en el desierto, la segunda tentación, el demonio le dice, lo lleva a una parte alta, una de las tentaciones, el demonio lo lleva a una parte alta, a la parte alta del templo de Jerusalén, el alero del templo, y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque está escrito que Él no permitirá que tu pie resbale en la piedra, es decir, enviará a sus ángeles para que tu pie no resbale en la piedra. El diablo le está citando a Jesús la Biblia, es decir, el diablo se sabe la Biblia. El diablo le dice a Jesús, lánzate aquí abajo, es una tentación, lo está retando, y no te va a pasar nada si te tiras de cabeza, si te lanzas al vacío, porque está escrito que Él no permitirá, Dios, que tu pie resbale en la piedra. Y ese salmo es el salmo que conocemos, el famoso Salmo 91, o algunas versiones Salmo 90. Cuando hablemos de Salmo, les explicaré un poquito esas diferencias entre unos números y otros. Pero bueno, no estamos aquí en clase de Salmos todavía. Entonces, el demonio le cita a Jesús la Biblia. Le dice, no permitirá que tu pie resbale en la piedra. O sea, que el demonio se sabe la Biblia. Y nosotros no podríamos tentar al Señor, por ejemplo, no sé, alguien diga, no, pues como yo tengo tanta fe que Dios no va a permitir que que resbale la piedra y mandará a sus ángeles, me voy a subir al 10º piso de un edificio y me voy a lanzar por la ventana, porque yo tengo tanta fe que Dios no va a permitir que me pase nada. A ver, quien hiciera eso sería una persona que está mal de la cabeza. Otra cosa es que un día nos pueda pasar algo, un accidente, no por nuestra propia voluntad, pero nos pasa algo y en eso ahí sentimos la mano de Dios que nos salva y puede suceder una intervención de Dios que bien nos podríamos haber muerto en un accidente o lo que sea. Pero tentar al Señor y decir, no, pues yo me lanzo de aquí abajo porque el Señor me va a proteger, seguramente te vas, si no está muy alto, lo mínimo es que te vas a quedar inválido o te vas a reventar las piernas.
pero si te lanzas desde muy arriba, seguro que te mueres. Entonces, el demonio se sabe la Biblia. Esto aquí es importante que yo les esté diciendo esto. ¿Por qué? Porque este curso de Biblia no es para que nos aprendamos muchas cosas de memoria, sino que es precisamente para que empecemos a tomarle un cariño muy especial a la palabra de Dios, para que empecemos a leer la palabra de Dios que transforma nuestra vida, nuestro corazón. Y en eso nos dan lecciones los hermanos de otras iglesias. Bueno, en Colombia se utiliza mucho la palabra hermanos separados, no voy a entrar en ese discurso. Muchos utilizan la expresión, pues por respeto, decir hermanos separados, pero bueno, no vamos a irnos tanto ahí, vamos a decir, estamos los católicos y están las personas que no son católicas, ¿cierto? Históricamente se llamó la Reforma Protestante. Históricamente, las personas que son cristianas, cristianas porque son seguidoras de Cristo, las personas cristianas no católicas, estoy hablando no católicas porque todos somos católicos, cristianos, los católicos somos cristianos, pero la persona que digamos que no pertenece a la Iglesia Católica, pero sigue la palabra de Dios, o digamos que sigue a Cristo, que es Jesucristo, se le llamaría cristiano. Y ahí están otras denominaciones, estamos los católicos, están los ortodoxos, están los anglicanos, están las iglesias, los ortodoxos, y está la iglesia protestante, y la iglesia protestante tiene cantidad de denominaciones, ¿cierto? El primero fue Martín Lutero, que pues comulgado por la iglesia, bueno, que se rebeló contra la iglesia, pues comulgado, y después aparecieron otros grupos distintos, de Calvino, Zwinglio, bueno, y pare de contar. Y en América Latina tenemos nosotros pues todo un fenómeno de iglesias. Aquí en Europa no se ven tanto, aunque también hay, pero pues aquí como la gente es tan apática, y pues pido perdón aquí a los españoles que de pronto estén en la clase, pero en general, pues los que están acá en la clase seguramente no, porque si están aquí en la clase es porque les gusta la palabra de Dios y quieren aprender, pero en general aquí en Europa hay digamos, como una secularización, y más que secularización, una pérdida del sentido de Dios. Entonces aquí la gente es muy fría en muchos lugares, no digo todos, pero hay, digamos que ya mucha gente no va a la iglesia aquí en Europa. Y por lo tanto, así como no van a la iglesia, pues tampoco le ponen le ponen atención tampoco a iglesias evangélicas o digamos de otras denominaciones. Pero en América, tanto en América del Norte como en toda América, digamos en lo que es Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, todo, la gente tiene una sensibilidad religiosa muy fuerte. De hecho, pues en Colombia nuestras iglesias siempre están llenas los domingos y bueno, y en semana también hay muchos lugares donde la gente va mucho a misa. Bueno, y, y así como la gente va a las iglesias, también las iglesias evangélicas están a reventar, también están llenas. Y hay todo un fenómeno de mucha gente que está metida en otras iglesias, también están buscando al Señor. Y aquí no voy a entrar yo a hacer juicios, ni más faltaba de decir quién realmente si sigue al Señor o no lo sigue, porque no es este el tema. Pero bueno. Entonces, para decirles, no voy a tratar aquí como de recoger la madeja porque a veces me voy también yendo en cosas y después me voy perdiendo un poquito en por qué me había ido hasta allí. No sé, si alguien levanta la mano y me ayuda porque yo me empecé a meter por allí porque estoy tratando de recoger otra vez como el discurso. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Bueno, listo. Y si no, pues aquí vamos entonces a continuar. Estábamos hablando ahora del lector. Sí, ya. Gracias, Olguita, ya me ubiqué. Entonces, les estaba diciendo que el curso bíblico no es solamente para tener datos, para sabernos de versículos de memoria, sino que es para que tengamos una relación más personal con el Señor. Y les decía que precisamente muchas personas que no pertenecen a la Iglesia Católica, personas que están en otros grupos, digamos, de evangélicos, bueno, pentecostales, tantos grupos que hay, son personas que tienen un contacto muy cercano con la palabra, de leerla todos los días, y muchas veces eso también se nota cuando la gente, por ejemplo, ora, muchas veces, porque a veces los católicos a veces son muy tímidos y entonces les cuesta mucho como poder expresarse en la oración, cuando están en un grupo, y no tenemos tanto conocimiento de la palabra, mucha gente no lo tiene, ¿cierto? Ya después hablaremos en otro momento, cuando les hable del magisterio y de la tradición de la iglesia,
que posiblemente sea la próxima clase. Entonces ya les hablaré más, más concretamente sobre la diferencia que hay con las iglesias evangélicas, ellos que no aceptan el magisterio y la tradición. Pero bueno, lo puntual en este momento es con respecto a la Biblia, que es importante que nosotros le tomemos un gusto y le tomemos cariño y le tomemos amor a la palabra de Dios y a ese contacto cotidiano. Bueno, entonces seguimos aquí con esta parte de la formación. Las personas que están entrando ahora, que desde que había empezado la clase no habían entrado y ha comenzado a entrar, de todas maneras la clase está siendo grabada en este momento. Entonces no hay ningún problema porque porque después pueden ver la clase. Yo sí les quiero pedir el favor, pues que las personas que hacen el esfuerzo de conectarse, como digamos todos están sin la cámara de vídeo, está bien, estoy yo hablando y tengo acá el vídeo conectado, el vídeo ¿cómo se llama? El audio, las otras personas no, pero yo sí les quiero invitar para que estén ahí, porque a veces puede surgir un poquito la tentación de poner el teléfono y me conecto y como no estoy con el video ni con el audio, digamos con la imagen, entonces me pongo a planchar la ropa mientras están en clase o me pongo a hacer otra cosa. Y sí, a veces podemos tener muchas ocupaciones, pero también nos perdemos un poquito. O la persona puede pensar, no, pues igual como si me pierdo algo, pues yo voy a ver la clase después. Entonces, no, creo que si estamos conectados, pues que sea la posibilidad de aprovechar bien para estar ahí, atento con todo, ¿cierto? Y ya otra cosa es que luego podamos ver la clase grabada, pues para repasar o por si alguien entró más tarde a la clase, en fin. Bueno, entonces les decía, vamos a mirar el libro del Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, en el orden en que está escrita en Antiguo Testamento. Génesis significa origen o comienzo, y la segunda, el libro del Éxodo significa salida. Entonces es el libro donde se nos va a narrar la salida del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. El pueblo fue esclavizado por los faraones, estaban esclavos en Egipto. Y entonces viene ese proceso de liberación, Dios suscita a una persona que se llama Moisés para que sea el que vaya a liberar al pueblo de Israel, y Dios está con él, lo acompaña, es decir, que va a tener un papel muy importante Moisés. Entonces, el libro del Éxodo nos va a narrar precisamente la salida del pueblo de los israelitas, de la esclavitud de Egipto y su camino por el desierto. Se establecen en el Sinaí, tienen la alianza, reciben las tablas de la ley y después continúan su camino hacia la tierra prometida. Por eso la palabra se llama Éxodo. De hecho, aunque es el libro de la Biblia, ese término Éxodo lo tenemos dentro del lenguaje para hablar por ejemplo, de un éxodo de un pueblo, no necesariamente el pueblo bíblico, sino cuando dicen el éxodo de un grupo de personas porque están amenazados, porque hay hambre y no tienen que ir a buscar otras oportunidades en otro lado. Entonces dicen un éxodo, y un éxodo no se imagina una cantidad de gente que está saliendo de un sitio. La palabra Génesis también, aunque es el libro de la Biblia y no tenemos esa misma palabra para designar otra cosa cuando decimos Génesis, pero podemos interpretarlo también como generar. La palabra Génesis significa origen, porque la primera palabra que tiene el libro del Génesis, cuando empieza el libro del Génesis, que es la narración de la creación del hombre. Bueno, entonces dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra, al principio, en el origen, al principio o en el origen, ¿cierto? Entonces, por eso la palabra Génesis nos suena a otras palabras, por ejemplo, generar, dar comienzo a algo, ¿no? Generar, un generador de energía, la genética, genes, ¿cierto? La genética, entonces, esas palabras las asociamos por la palabra Génesis, que tiene ese sentido de origen. Entonces, generar, sí, como ya les dije, generar, genética, genoma, bueno, varias palabras que podríamos tener ahí con esa raíz. Y entonces, vamos a ir al libro del Éxodo. Génesis tiene 50 capítulos, como ya les dije, y luego en el libro del Éxodo vamos a ir al capítulo 3. ¿Por qué? Porque el primer número es el número del capítulo 3. Y luego vamos al versículo 4 al 6, porque ahí dice dice Éxodo 3, 4, 6. Significa que nosotros vamos a leer. Empezamos en el capítulo 3, pero vamos a leer del capítulo 4 al 6, porque hay un 4, hay un guión en la mitad y hay un 6. Quiere decir que vamos del 4
al 6. En este caso, no se leen los versículos anteriores. No se lee el versículo 1, ni el 2, ni el 3, porque la cita que nos han dado dice Génesis 3, 4, 6. Quiere decir que tomo el capítulo 3 y empiezo a leer a partir del versículo 4 hasta el versículo 6. Y aunque el capítulo tuviera más versículos, que de hecho los tiene, si miramos el capítulo 3, tiene más versículos después del 6, que el 6 dice lo siguiente: y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios. Y luego el versículo 7 que nos dice, el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Pero eso no lo vamos a leer porque aquí en esta diapositiva no nos están pidiendo el versículo 7, solamente nos piden del 4 al 6. Capítulo 3, versículos 4 al 6. Ahora vamos a ver la letra MC. La letra MC es Marcos. Esto al principio a algunas personitas les puede parecer un poco confuso con tantos libros, porque son 73 libros, y decir, bueno, pero si me encuentro una abreviatura de un libro, una abreviatura porque no nos ponen Marcos completamente, me encuentro una abreviatura y ahora yo cómo sé a dónde voy a buscar, al antiguo o al nuevo. Eso se va dando en la medida en que nos vayamos familiarizando. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos un poquito de formación, ya sabemos que si nos dicen Marcos, no vamos a ir a buscar al Antiguo Testamento, porque no vamos a encontrar a Marcos en el Antiguo Testamento, porque Marcos es un evangelista. Y entonces ya si estamos hablando de los evangelios, nos tenemos que ir al Nuevo Testamento. Entonces vamos al Nuevo Testamento, entonces alguien tiene la Biblia y la va a abrir mucho más adelante de la mitad. No se ponga a buscar tan atrás, la va a abrir más adelante de la mitad. Se va a ir por allá hasta que empieza el Nuevo Testamento, Y se va a encontrar con una cuestión, y es que el primer libro del Nuevo Testamento que está en el orden en que está es Mateo. Pero como nos están pidiendo Marcos, porque si fuera Mateo sería MT, la abreviatura, pero es MC, entonces es Marcos. Entonces me voy a Marcos, paso todo el capítulo, perdón, todo el libro de Mateo, que son 28 capítulos, y me voy a Marcos. ¿Y qué capítulo me están pidiendo de Marcos? Me están pidiendo el 6. Ojo que aquí hay una cosa bien interesante. Dice Marcos 6, 45-51.53. ¿Eso qué quiere decir? Que me voy al capítulo 6 de Marcos, que voy a leer de los versículos 45 al 51, porque ese guión que está entre 45 y 51 significa que es desde el versículo 45 al versículo 51, pero luego tiene un punto y está al 53. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que dar un salto y leer el versículo 53. Porque si también estuviera, por ejemplo, dijera 45, 51 y después 52 y 53, estaría mal escrito porque diríamos, ¿para qué van a poner 51, 50? Si al final entonces hubieran puesto más fácil 45-53 y ahí ya era de corrido todo. Pero como nos están poniendo un punto, significa que leo del 45 al 51 y no leo el 52, salto al 53. Listo. En caso de que me encuentre esa cita de esa manera. Luego vamos a 1R5114. Ese 1R, algunas personas dirán, ¿y eso qué significará? Y algunos se quedarán pensando, ¿será que hay un discípulo, un apóstol que se llame por R? Ramón, Roberto, como que no, ¿cierto? A ninguno le suena a ningún apóstol Roberto, ni a alguno le suena, no sé, Ramón. Pues no, tenemos amigos que llamen Ramón, pero no hay un Ramón en la Biblia que haya escrito un libro. Entonces, ¿qué será eso de 1R? Y caemos en la cuenta. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Entonces nos devolvemos para el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Y vamos a buscar por allá en el Antiguo Testamento y decimos, ¿dónde estará el libro de los Reyes? Pues eso debe estar después del Pentateuco. Están después los jueces. Está Samuel. Después de Samuel, Primera de Reyes. Por allá después de Samuel, Primera de Reyes. Como en la primera parte de la Biblia, no exactamente al comienzo, porque ahí está el libro los 5 libros del Pentateuco. Después vienen los libros de los jueces, Josué, jueces, bueno. Después vienen los libros, el libro de Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, pero aquí nos dicen 1R.
¿Por qué nos dicen 1R? Porque hay 2 libros de Reyes. Si solamente existiera un solo libro de Reyes, no tendría necesidad de poner 1, porque ¿para qué poner 1 si no hay 2? Entonces, ¿por qué ponen primera? ¿Por qué ponen antes de la letra, que es la R? ¿Por qué ponen un número? Porque ya me está indicando que hay más. En este caso, los Reyes tienen primera de Reyes, segunda de Reyes. Entonces, aquí ya sé que me voy al libro primero de los Reyes y me voy al capítulo 5, que es el número grande. Siempre el primer número es el capítulo, después de la letra. Capítulo 5. ¿Y qué versículos me dice? Del 1 al 14. Entonces, dice, Salomón tenía poder sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la región filistea y la frontera de Egipto. Bueno, y siguen los versículos, siguen hasta el 14. ¿Y qué dice el 14? Dice, de todas las naciones venían a escuchar al sabio Salomón, de todos los reinos del mundo que oían hablar de su sabiduría. Ese capítulo tiene más versículos, sigue el versículo 15 y uno sigue mirando y va hasta el versículo 32, pero eso no lo vamos a leer porque no nos lo están pidiendo. Nos están pidiendo del 1 al 14. Primera de Reyes, capítulo 5 del versículo del 1 al 14. Hay otros libros que también tienen, que son más, por ejemplo, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, las cartas de San Pedro, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, las de San Juan son 3, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Bueno, ahora nos encontramos con la siguiente cita. 2. Leonel, qué pena lo interrumpo. Dime. ¿Puedo interrumpirlo? Sí, sí. Hay una cosa, y es que, por ejemplo, en mi Biblia, que es de Jerusalén, sí, el capítulo 5 de Reyes, no sé si estoy mirando mal, no aparece con el versículo 5, sino con el versículo 7. No empieza con el versículo 5, pero ¿cómo estás hablando de versículo o capítulo 5? No, en el capítulo 5, mi Biblia no aparece, no empieza con el versículo 1, sino con el 7. Perdón, Harold, en la mía también, pero entonces al pasar la página ya vemos que hay otra vez 4 grande, capítulo 4 grande, luego sigue el 5, empieza con el 1. Si usted pasa, hay 2 4 y hay 2 5. Bueno, a ver. Sí, gracias. Listo. Bueno, ahora yo no tengo aquí en este momento en la mano la versión de la Biblia de Jerusalén. Les voy después voy a preparar eso para explicarlo un poquito, porque a veces vienen como algunas cosas en las, digamos, en las versiones de las Biblias, a veces viene alguna cosita de esas. Entonces después lo miramos, Harold, ¿vale? Listo, sí, señor. Perfecto. Bueno, gracias. De todas maneras, gracias. Y si quieres luego por WhatsApp me mandas exactamente el dato, porque así yo ya preparo para la próxima clase para solucionar la duda con el tema. Perfecto. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, por ejemplo, en la siguiente cita que está ahí tenemos Segunda de Pedro y luego dice número 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el 2 antes de la P es Segunda Carta de Pedro. ¿Por qué no está la P sola? Porque si él hubiera escrito una sola carta sería Pedro, pero hay 2 cartas de Pedro. Entonces, Segunda de Pedro. Y el número 2, Segunda Carta de Pedro, significa que se lee todo el capítulo 2, porque no nos están indicando los versículos. Pasa igual que en la primera cita de arriba de Génesis 2, que se leía el capítulo completo. Luego tenemos la Tercera de Juan. Vámonos casi al final de la Biblia, porque esas cartas son ya de las últimas, que son las que llaman las famosas cartas católicas. Y entonces vamos a ir a Tercera Carta de Juan. Y ahí dice Tercera de Juan, y hay como un punto y luego está el 11. Aquí hay una cosa bien interesante, porque en principio, así una mirada como ligera nos podría poner a pensar que sería la Tercera de Juan, capítulo 11, pero resulta que no existe el capítulo 11 en la de Juan. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo solamente el versículo. Si notan una cosa, en las anteriores el capítulo estaba pegado a la letra y no tenía ningún signo de puntuación, ni una coma, ni un punto, ni nada. O sea, inmediatamente después de la letra que define la carta o el libro. Por ejemplo, en Primera de Reyes no hay nada al lado del 5. Entre la R y el 5 no hay nada. En Marcos 6 no hay nada entre la Marcos y el 6. En cambio aquí en Tercera de Juan dice Tercera de Juan, punto. Y luego 11. Entonces ahí ya nos está diciendo es que
Vamos a leer el versículo 11. Y esta carta, como algunos otros libros, no tiene capítulos. Si alguien se va a mirar la tercera carta de Juan, se da cuenta que no hay ningún capítulo grande escrito ahí, porque solamente tiene 15 versículos. Quiere decir que tiene un capítulo. Pero ¿por qué no le ponen capítulo? Porque no existe el 2. Entonces, ¿para qué van a poner capítulo 1 si no hay 2? Entonces, ahí solamente hay versículos en esa carta. Son algunos casos muy contados en los que haya algún libro que no tenga sino versículos y no tenga capítulos. Listo. Bueno. Hay un asterisco abajo en la diapositiva que dice, la cita no nos dice si pertenece al Antiguo o al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque está solamente citando Génesis 2, Éxodo 3, Marcos 6, Primera de Reyes, Segunda de Pedro, Tercera de Juan, pero no nos ponía al lado eso. La palabra AT y Nuevo Testamento y NT es una cosa que tenemos que tener nosotros ya en la mente, como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero nunca nos van a poner una cita diciéndonos AT o NT, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Eso lo tenemos ya que ir deduciendo nosotros. Eso en la medida que nos vayamos familiarizando con los libros, en la medida que también vayan estudiando los índices de la Biblia. Todas las Biblias tienen al comienzo los libros del Antiguo Testamento, los del Nuevo y cómo van clasificados en grupos. Entonces, de acuerdo a eso, pues uno ya se va volviendo como un ducho en la utilización. Bueno, al lado derecho de la diapositiva dice, si estamos leyendo por nuestra cuenta la Biblia, ¿cómo saber si debo leer un capítulo completo o una sola parte? Esto es importante. A ver, pensemos que ustedes tienen la Biblia y no están siguiendo, digamos que yo les estoy diciendo, tienen que leer tal capítulo, no, sino que ustedes dicen, no, pues yo quiero ir, digamos, a hacer un rato de oración, a leer la palabra de Dios, y no sé, me voy a ir al Evangelio de, qué sé yo, me voy a ir al Evangelio de Marcos. Vámonos a ir todos al Evangelio de Marcos y vamos a ver lo siguiente. Esto es Marcos. A ver, listo. Vámonos a Marcos. Vámonos a ir al capítulo 1, versículo 14 en adelante. Cuando digo en adelante es que vamos a ir leyendo, ustedes siguen conmigo la lectura y ya les voy a explicar una cosa. Dice, Marcos capítulo 1, versículo 14. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo y está cerca el reinado de Dios. Arrepentidos y creed en la buena nueva. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Al punto, dejando las redes, le siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Inmediatamente los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo. Bueno, aquí estamos leyendo el capítulo 1 y empezamos en el versículo 14 y hemos avanzado hasta el versículo 23. Ahora, aquí, ¿qué notamos nosotros? Si, por ejemplo, yo estoy leyendo ese capítulo y lo empecé a leer ahí en el versículo 14, digo, pero yo ¿cómo hago para saber desde dónde leo, hasta dónde? ¿Cuáles son los elementos que me ayudan a mí a saber cuando estoy solo leyendo algo de la Biblia, desde dónde hasta dónde debo leer, ¿cierto? Ahí les pongo en la diapositiva, a la derecha dice, las traducciones modernas hacen, ahí puse hacer, está mal escrito, luego lo corrijo. Las traducciones modernas hacen por nosotros ese trabajo con los subtítulos que hay entre los capítulos. Por ejemplo, en Marcos 1, en el versículo 16, cuando comienza el versículo 16, en las Biblias que ustedes tienen, ¿hay algún subtítulo en negrita? En esta sí. Bueno, Sí. Bueno,
Olguita Carrero, ¿qué dice en el subtítulo tuyo? Que se llama a los primeros discípulos. Bueno, muy bien. Marlene. Llama a sus primeros discípulos. Perfecto. Consuelo. Vocación. Vocación de los 4 primeros discípulos. Bueno, perfecto. Miren que cambia un poquito, pero más o menos la idea es la misma. La llamada o vocación es lo mismo. Listo. Y luego eso empieza en el versículo 16. Entonces las versiones modernas nos ayudan a nosotros como para decir, bueno, aquí en el versículo 16 ya empieza la llamada a los primeros discípulos y termina en el versículo 20, porque ya en el 21 ya se van a otro escenario, se van a Cafarnaún. Silvia levantó la mano, dime. Sí, padre, precisamente estaba anotando eso. Yo llegué al capítulo 21 y en mi Biblia dice, Jesús enseña y sana a un endemoniado. Bueno, Silvia, te hago ahí una corrección con cariño. No capítulo, sino versículo. Versículo 21. Pero esta es una negrilla. Usted no está No, la hablando negrilla es el subtítulo. No estamos, tú me estás hablando de capítulo. Capítulos son los de la letra grande. Y aquí estamos en el capítulo 1. Sí. Versículo Sí. 21, no capítulo 21. Pero antes de empezar el versículo 21. Ah, vale. Entonces dice así, Jesús enseña y sana una negrilla. Vale, Es antes que, de sí, pero bueno, a yo ver, estaba es que pensando- los subtítulos no hacen parte de los versículos, los subtítulos son añadidos. Son añadidos, sí, claro. Pero también estaba pensando algo, padre, perdón, pero lo que pasa es que, bueno, usted tiene una Biblia y yo tengo otra y habrá otras personas que tienen otra y no nos dicen exactamente las mismas palabras. Pueden No indicar importa, lo mismo. eso yo ya lo expliqué en la primera clase. Ah, fue que yo no estuve, qué pena. Ah, vale. Perdón. Pero vea, te tienes que ver los videos de las clases anteriores. Disculpe, es que creo que está un poquito equivocada. Es que de lo que estamos hablando es del versículo 16. Y entonces, Silvita, en el versículo 16, antes del versículo, es que llama a los primeros No, discípulos. sí, no, Porque pero ella ya también me está hablando ya del quedado confuso. del segundo subtítulo que hay ahí, que es cuando Jesús enseña en Cafarnaún. Sí. Sí, no, en eso estamos de acuerdo. Lo que yo le quiero decir a Silvia es que hay que ver las clases anteriores para entender eso. Sí, padre, sí. Lo que pasa es Perfecto, que estos días yo estaba muy En- ocupada, la verdad. Pero Vale. No, no te sí, preocupes, por eso las clases quedan grabadas para que la persona pueda ir luego a buscar todo. ya, Porque como sí. llevamos como una secuencia, entonces en esa medida hay cosas que de pronto a veces no logramos entender ahí porque no habíamos estado en la clase, pero vamos y miramos los apuntes y ahí vamos encontrando todo. Listo. Listo, Entonces, padre, los gracias. subtítulos en negrilla no hacen parte de los versículos. Eso es una ayuda que han hecho los traductores para que nos ayuden a entender desde dónde hasta dónde hay un mensaje con un sentido completo. Pero mire, aunque no tuviera los subtítulos, tampoco sería difícil que nosotros podamos saber desde dónde hasta dónde leemos. Voy a poner Sí, un claro. ejemplo. Cuando estamos viendo las noticias en la tele, la presentadora nos dice, o el presentador nos dice, bueno, no sé, vamos a poner un ejemplo. Cuando estaban los incendios de Los Ángeles hace unos días, está ardiendo la ciudad de Los Ángeles y entonces entrevistan gente a los que están mirando las casas que se están quemando y tal. Y luego, entonces viene una noticia del presidente Trump, de una ley que firmó, de lo que sea, listo. Cuando estamos viendo las noticias, la persona que presenta la noticia no nos dice a nosotros después de que termina la noticia del incendio. Bueno, les debemos aclarar a todos que aquí termina la noticia del incendio. Atentos porque vamos a dar otra noticia. No nos dicen eso. Eso ellos terminan una noticia y arrancan con otra. Y nosotros que estamos viendo el noticiero nos damos cuenta que ya nos cambiaron de argumento. Es decir, que ya terminó una cosa y nos están hablando de otra. Y eso es un ejercicio que hacemos todos nosotros. O sea, cuando vemos la noticia, sabemos cuándo una noticia empieza y cuándo termina y no nos tienen que poner un subtítulo o no, es decir, ya nos damos cuenta que nos están hablando de otra cosa. Entonces, aquí en la Biblia, estas negritas, estos subtítulos simplemente son ayudas como didácticas para que sepamos de dónde a dónde. Pero si no las tuviéramos, nosotros mismos tenemos que saber cuando estamos leyendo un texto bíblico, cuando hay un texto con un sentido completo. Por ejemplo, un milagro de Jesús.
nos narran un milagro y después de que termina el milagro, entonces dice, Jesús se subió a la barca y se fue a la otra orilla y ya por allí lo estaba haciendo la gente. Ya eso es otro relato, ya no es el milagro, sino que el relato es otra cosa. Creo que eso nos va quedando ahí también como clarito, ¿cierto? Bueno, voy a pasar entonces aquí a otra diapositiva. Listo, los signos de puntuación. Los signos de puntuación los signos de puntuación en la Biblia. Esto es importante. Aparecen la coma y el punto. La coma indica que el número anterior es el capítulo y el o los que van después son los versículos. Por ejemplo, cuando estábamos viendo, me regreso aquí a la anterior. Por ejemplo, en Génesis 12:1-9, en esta diapositiva, nos damos cuenta que está el capítulo 12 y hay una coma. Esa coma significa que lo que está antes de la coma es el capítulo, en este caso capítulo 12. Y lo que está después de la coma son los versículos. Bueno, esto nos va a ayudar a nosotros también mucho. Ahora, el punto para separar un versículo de otro de un mismo capítulo. Sería como traducido como una I. Por ejemplo, Lucas 19, coma, lo que sigue después de la coma son versículos. Lucas 19, capítulo 19. Versículo 5.8 significa que vamos a leer el versículo 5 y el 8. No vamos a leer del 5 al 8, porque si fuera del 5 al 8, sería 5-8, como sería la diapositiva anterior, por ejemplo, de Génesis 12:1-9, Éxodo 4:6. Ahí estamos sabiendo que va del 1 al 9, Génesis 12 del 1 al 9 o Éxodo 3 del 4 al 6. Pero cuando vamos a encontrarnos en esta diapositiva, Lucas 19, 5.8 significa que vamos a leer en el capítulo 19 vamos a buscar el versículo 5 y vamos a saltar al versículo 8. Me regreso en la diapositiva. Como estaba, por ejemplo, como estaba en Marcos 6, 45, 51.53. Marcos capítulo 6, versículo 45-51, del versículo 45 al versículo 51. Punto 53 significa que del 51 salto al 53. Marcos 6, del 45 al 51 y el 53, versículo 53. Ese punto significa que damos ese salto. Bueno, volvemos a la diapositiva entonces aquí. Estamos en el punto. Bueno, ahora vamos con el guión. Este es el más fácil porque es del que más hemos hablado. El guión se utiliza para varios versículos consecutivos. Por ejemplo, Marcos 4, 30, 34. El 4 antes de la coma me está diciendo el capítulo, Marcos 4. Y luego voy a buscar después de la coma los versículos del 30 al 34. Significa que leo el 30, 31, 32, 33 y 34 incluido. Eso significa esa cita. Importante, también se utiliza en la continuación de un capítulo a otro. Ejemplo, aquí de pronto algunos se pueden enredar, pero miren, aquí dice ejemplo. Lucas 23, 50, 24,8. Y alguien diría, uy, pero ¿qué es eso? Porque uno interpretaría inicialmente que sería Lucas 23, versículo 50, pero ¿cómo me voy a devolver al 24? Si dijera 50, 54 diríamos, hombre, pues aquí voy del versículo 50 al 54. Vamos a ir a buscar en Lucas, vámonos al Evangelio de Lucas, todos con la Biblia, capítulo 23. Vámonos con la Biblia a buscar en el capítulo 23. Lucas 23. Me imagino que ya lo tienen, Lucas 23. Listo, ya estamos en capítulo 23. Bueno, capítulo 23. Y nos vamos al versículo 50, 23:50. 23:50. ¿Qué dice el 50? Dice, había un hombre llamado José, natural de Arimatea, ciudad de Judea. Pertenecía al consejo, era justo y honrado.
ahí que nos dice esta nota. Dice, se lee desde Lucas 23, versículo 50, hasta el Lucas 24, del versículo 1 al 8. Miren esto aquí. Estas citas no las vamos a encontrar con tanta facilidad, pero si alguien la encuentra, para que no nos vayamos a enredar. Aquí tengo, por ejemplo, 23, versículo 50, y nos dice que lo vamos a leer hasta el 24, pero como ese 24 tiene una coma después, ya nos está diciendo que eso es un capítulo. ¿Se acuerdan la clave? Que la coma siempre, el número que tenga la coma antes, siempre es un capítulo. Y lo que esté a la derecha de la coma siempre son versículos. Por lo tanto, si aquí dice Lucas 23, coma, significa que es capítulo 23. Lo que sigue, versículo 50, guión 24, pero ya ahí, ¿qué nos está diciendo? Que no es posible que haya una lectura del versículo 50 y regresarnos al versículo 24. No, eso no tiene sentido. Pero como el 24 tiene una coma, entonces ya decimos, si el 24 tiene una coma, significa que ese número antes de la coma es un capítulo. Entonces voy a leer desde el capítulo 23, desde el versículo 50 hasta el capítulo 24, pero luego dice coma y hay un 8. No es que tengamos que saltar hasta el versículo 8 para leerlo todo solo, sino que nos están diciendo, tengo que leer hasta el versículo 8. O sea que leo todo. Lucas 23, versículo 50, hasta Lucas 24, del versículo 1 al 8. Espero que esto no sea muy enredado, pero bueno, ahí está la explicación. Luego tenemos el punto y coma. El punto y coma, un momento. Luego tenemos el punto y coma. El punto y coma separa una cita bíblica de otra y puede hacerse incluso entre diversos libros. Ejemplos. EZ, ¿a qué nos suena? EZ es un libro del Antiguo Testamento que es Ezequiel. Ezequiel 39, 12. Ezequiel del capítulo 30, Ezequiel capítulo 30, versículos después de la coma, del 9 al 12. Entonces, 9, 10, 11 y 12. Luego hay un punto y coma y dice 41,14. Si después del punto y coma no nos ponen el nombre del libro, significa que sigue siendo Ezequiel, porque aquí teníamos al comienzo Ezequiel. Miren que luego después de eso está Jeremías 45, 2:4, otra cita. Jeremías 45, 2:4, y nos ponen punto y coma, y nos ponen OS, que significa Oseas, 13, del 12 al 15. Si no nos hubieran puesto Oseas, podríamos pensar, entonces siguen hablando de Jeremías, pero nos han puesto un punto y coma y nos han puesto dos libros, han citado dos libros, Jeremías 45, capítulo 45, versículos del 2 al 4, y Oseas, capítulo 13, versículos del 12 al 15. Bueno, espero que eso no sea muy enredado. ¿Alguien tiene preguntas sobre eso que acabo de decir ahí? Bueno. Dayana Farid Castrillón. Sí, es que tengo una pregunta. Sí. En la Biblia que yo tengo, donde están los subtítulos en negrilla, en la parte de abajo aparece entre paréntesis varias citas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esas citas que me muestra hablan sobre el mismo tema, o sea, relacionado con ese ¿Qué versión tienes de la Biblia? ¿Qué Biblia tienes? Pues la verdad, esta me la dieron en el retiro de Maús. Ajá. Vete al comienzo de la Biblia, a ver si se llama Dios habla hoy o cuál es. Pues dice Sagrada Biblia, Dios habla hoy, sí. Eso, Dios habla hoy, perfecto. Bueno. Entonces, sí. En cada subtítulo, en la parte de abajo, están las citas así, por ejemplo, Jesús es sepultado, de que estábamos hablando de San Lucas capítulo 23, versículo 50. Entonces, abajo dice Jesús es sepultado, viene entre paréntesis Mateo 27, del 57 al 61. Eso. Muy bien, gracias. Marcos, muy bien. Marcos 15, bueno, punto y coma, Marcos 15, del 42 al 47,
punto y coma, Juan, Ujú. Juan 19, del 38 al 42. Yo entiendo que será que en esas citas hablan del mismo tema. Exacto, tienes toda la razón. Sí, muchas gracias. Mira, en la Biblia de Jerusalén normalmente aparecen ahí al lado, aparecen donde está la cita, el subtítulo o digamos el capítulo donde nos narran algo, aparecen los otros evangelistas cuando ese texto viene también en otro evangelio. Y ahí en la Biblia que tú dices lo pone abajo, sí. Esto también lo voy a explicar en otro momento de la clase. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas. Hay 3 que se llaman sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos. Sinópticos quiere decir que se pueden leer en paralelo. Es decir, que tú tienes los 3 evangelios y te vas a encontrar muchos textos que están en esos 3 evangelistas. Algunos están casi iguales. Es muy difícil que sean exactamente iguales, pero algunos son muy, muy parecidos y en algunos hay algunos matices de diferencia. Eso ya cuando entremos en evangelios lo voy a explicar más, pero esos 3 evangelios se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En cambio, el evangelio de Juan es un evangelio muy distinto, aunque a veces en Juan también hay algún relato de los otros evangelistas. Juan tiene propios relatos que solo tiene él. Por ejemplo, el encuentro de Jesús con la samaritana solo lo tiene Juan. El encuentro de Jesús con Nicodemo solo lo tiene Juan. Hay algunos las bodas de Caná solamente las tiene Juan, la conversión del agua en vino. Pero muchos otros relatos están en los otros evangelistas, en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, esa nota que está allí es precisamente para hablar de eso. Muchas gracias por el aporte. Bueno, entonces, vamos ahora con la letra S. Seguimos en la diapositiva. Con la letra S. La letra S, una sola, significa el versículo siguiente. Y 2S significa los versículos siguientes que hablan del mismo tema. Entonces, a veces nos podemos encontrar, por ejemplo, en Oseas. Vamos a irnos a Oseas, que está ahí arribita, encima. Oseas 13, 12, 15. Sabemos que Oseas 13 es capítulo y 12, 15 son los versículos del 12 al 15. Pero de pronto nos podemos encontrar con Oseas 13, 12 y una S sola. Entonces sería 12 y el que sigue 12, 13. 12 y el siguiente. Si encontramos dos S, puede ser que sean varios versículos. No nos dice exactamente que sean 2 o 3, sino que serían los que siguen. Bueno, a veces nos podemos encontrar con ese tipo de cosas, pero casi todos ponen la cita completa. Bueno, hay un asterisco abajo, dice, en las Biblias no católicas, algunos utilizan 2 puntos en reemplazo de la coma. Bueno, más que en las Biblias, en los libros de referencia. Por ejemplo, tú estás leyendo un libro, un día alguien te presta un libro, mira este libro de espiritualidad o este libro tan bonito que me encontré. Y tú empiezas a leer y entonces ahí te ponen citas bíblicas. Los católicos siempre vas a encontrar la cita con el capítulo y la coma. Y después los versículos por ejemplo, vámonos a la diapositiva anterior. Voy a ir a la diapositiva anterior. Vámonos a Génesis 12, 1, 9. Siempre nos vamos a encontrar con, en las Biblias católicas. Sí, no, ya no pongamos el ejemplo de Génesis, quedémonos en esta diapositiva. En las Biblias no católicas, algunos utilizan 2 puntos en reemplazo de la coma. Ejemplo, Marcos 12, 2.19. Si se dan cuenta, difiere de la forma como las nombramos nosotros. Y eso es un detalle que alguien cuando lo ve dice, este libro no es un libro que no lo escribió alguien de la Iglesia Católica. Entonces, y eso no significa que no sea bueno, no, ahí no voy a entrar yo en ese tema. Lo que estoy explicando es cómo identificamos. Entonces, una persona dice, usted se encuentra una cita y dice, Marcos 12, 19, ya sabe usted que esa es una referencia católica. En cambio, cuando encuentra Marcos 12, 2 puntos, 1-9, en el 1-9 no tiene pierde porque sabemos que son los versículos del 1 al 9. Pero los 2 puntos es la diferencia que hacen, digamos, en las traducciones o los que hacen referencia a esos textos. A veces pasa que te mandan
no sé, te mandan un video de YouTube, te mandan una imagen al WhatsApp y es un salmo o es una cita bíblica. Y si tú ves que tiene 2 puntos después del capítulo, ya sabes que es digamos que es un texto que no fue escrito por una persona de la Iglesia Católica, sino que de pronto es de un pastor o de alguna iglesia cristiana no católica que te lo comparte. Y obviamente no tiene nada de malo, o sea, es cuál es la palabra de Dios. Pero hago referencias para que sepamos esa diferencia en cuanto a la manera de enumerar o de presentar las citas bíblicas. La Biblia se dividió por capítulos, esto es importante, la Biblia se dividió por capítulos apenas en el año 1226. Trabajo realizado por Esteban Langton, un cardenal católico inglés. Y los versículos en 1551 se atribuyen al francés Robert Estienne, un editor protestante. Ya en el 1528 le había adelantado trabajo a un fraile dominico llamado Santo Pagnino en italiano. Entonces, ¿por qué les explico eso? Porque la Biblia, como la tenemos hoy, pues no, en la época de Jesús, los apóstoles, no, cuando leían el Antiguo Testamento, por ejemplo, no tenían la Biblia como la tenemos nosotros así, porque pues no había aparecido todavía la imprenta. Entonces los textos bíblicos estaban escritos en papiros y eran rollos. Por eso cuando Jesús entra a la sinagoga, desenrolla el texto de Isaías, le pasaron el rollo de Isaías y desenrollando el texto leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y después entregó el texto enrollado, porque por eso Pentateuco, pues para ponerles lo que les había dicho en la primera clase, Pentateuco significa penta 5 y teuco significa como un estuche. Pensemos en un estuche donde usted a veces puede meter un pergamino o algo enrollado para que no se le llene de polvo. A veces usted tiene documentos importantes y si son grandes, usted coge y los enrolla y los mete, esos conos los venden por ahí en las papelerías, que son con una tapita y tú lo metes ahí. Pues en el Antiguo Testamento había una cosa parecida en la época bíblica, en la época de Jesús, y era que los conservaban de la humedad, de que un animal no se los vaya a comer, los enrollaban, y entonces los guardaban, los conservaban en un estuche. Bueno, entonces la Biblia no tenía capítulos, pues era más complejo, estaban los libros separados, pero con el paso del tiempo pues surgió esto muy interesante de cómo poder leer la Biblia de manera que uno pueda llegar y acceder fácil a un texto, porque imagínate que a usted le digan, bueno, en el libro de Génesis está escrito tal cosa, pero usted para saber en qué lado lo va a buscar en un texto tan voluminoso, pero ahorita ya tenemos capítulos y versículos. Bueno, hermanos, entonces aquí ya termino la clase, porque aquí ya terminé exactamente la diapositiva y son las 29. Vamos a dar unos 3 o 4 minuticos pues porque yo no me quiero pasar de la hora, entonces 3 minuticos o algo para si alguien tiene alguna pregunta y después de que terminen las preguntas, pues los que se quieran quedar para que nos saludemos un ratito. Entonces pueden ir abriendo micrófonos o levanten la mano para más bien darle la palabra. A ver, Silvia. No, padre, no, yo no lo he hecho. No, es que abriste el micrófono. Levanten la manito quien vaya a preguntar algo. No, perdón. Tranquila. Juliana. No, se fue de la reunión. Yo es que alzando la mano y fue que se fue. Bueno, ¿quién más? Bueno, cuando nadie pregunta, hay dos cosas. O entendieron todo o no entendieron nada. Perdón, padre Leonel. ¿Será que me puede explicar nuevamente lo de la S que no vale, no, que algunas veces cuando encuentras una S pequeñita, una S minúscula al lado de un versículo, es porque te está diciendo que después de ese versículo sigas leyendo el siguiente, leas el siguiente versículo. O si aparecen 2 S pequeñas, es porque es para que sigas leyendo los versículos que están ahí. Muchas gracias, padre. Bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, entonces vamos a saludarnos un poquito y ya entonces, bueno, les voy a dar la bendición. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Ahí perdonan el vosotros, pero es que ya me estoy volviendo muy español. Por aquí ya todo el día, cuando digo en la misa, si voy a decir en la misa, el Señor esté con ustedes, la gente va a decir, el cura está enojado, nos está poniendo distancia porque nos está diciendo usted, entonces aquí se dice vosotros y ya se me pega. Bueno, paciencia. Para la grabación, ¿Cómo? ¿Va a parar la grabación?
Sí, ¿qué dices? Que si para la grabación. Ah, sí, perdón, sí, ya. Gracias por avisarme. Y la pantalla también. Ya, Un momentico, no, ya voy a detener la grabación.